Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están ahí, juiciosos, pendientes de escuchar la palabra de Dios, porque siempre la palabra de Dios nos trae mucha bendición. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 26, vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo a todos los que nos ven, a los que estamos acá, a mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras. En tus manos estamos, como siempre, porque en tus manos es que estamos bien. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es Paz y Justicia. Paz y justicia. En el mundo se pide más que todo paz, ¿cierto? ¿Y usted qué quiere para el mundo? Paz. En los reinados que piden las reinas, paz. Y aquí en Colombia, ¿usted qué quisiera para Colombia? Paz. Todos queremos paz. El que no quiera paz es muy raro el que no la quiera, ¿no? Pero esa paz que da Dios. Hay una paz del mundo y hay una paz que da Dios. Y esa es la que necesitamos todos nosotros para que realmente tengamos esa paz. Aquí nos dice el Señor, tú guardarás en paz. No, dice, guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién guardará Dios en completa paz? Aquel cuyo pensamiento en Dios o en ti persevera, oh Dios. Muchas veces las angustias, las adversidades, los problemas, todo lo que nos puede pasar, ¿no? Nos puede llevar a angustiarnos mucho y a perder la paz o a no tener paz en nuestras vidas, ¿cierto? Y la persona lo que hace es más pensar y pensar y pensar y pensar en el problema. Y martirícese cada vez más pensando en el problema, sea cual sea lo que le haya pasado, sea en el hogar, sea con los hijos, sea con la esposa, sea con el esposo, sea las finanzas, sea la salud, en fin, cualquier cosa que sea, por lo general hay un enemigo que está perturbando para que la persona se mantenga pensando es en el problema y no en Dios. Entonces, si se mantiene pensando en el problema, se va a torturar más, se va a angustiar más y no va a tener paz, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿el enemigo dónde vas a atacar? En los pensamientos. Él no quiere que nuestros pensamientos perseveren en Dios, cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, que piensa en Él constantemente. Todo el tiempo piensa es en Dios. Que no sé qué es lo que te está pasando. ¿Te está martirizando lo que está pasando? Yo no sé a cuánto nos ha pasado, porque todos hemos pasado por ahí. Que viene y como que una pensadera en el problema, y por qué hice eso, yo no debía haber hecho eso, y por qué hice lo, y por qué mi esposa, y por qué mi esposo, y por qué mis hijos, y por qué. Y es una pensadera, y cuando hay infidelidad, peor todavía, es una pensadera si está con la otra, está con el otro. Y cualquier cosa, si medio coge el celular, ya ¿qué va a hacer? Pensando ya en que está con otra, que va a llamar a la otra. Entonces, sus pensamientos se vuelven hacia el problema y se quitan de Dios. Ya casi no piensa en Dios. El enemigo ha logrado quitar la atención de la persona de Dios y pasarla al problema que está pasando. Y está mal.
Tengo que pensar en el problema, de estar pendiente de qué es lo que está. Mírelo, mírelo, mírelo lo que está haciendo. Mírelo y piense. Uy, eso seguro que está. Y piense, pero mal. Pensamientos que a la final la persona misma se está torturando. ¿No creen ustedes? Y lo mismo con las finanzas. ¿Será que se va a llegar? ¿No me va a llegar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es una tortura. A ver si yo quise más, ¿será que yo me gasté más esto? No debí haber comprado esto, o no debí haber hecho esto, no debí haber ido allí, no debí ir a lo otro. Ay, y ahora no tengo plan. Y es una pensadera, pero el enemigo es el que logra meter todo eso. ¿Sí? Que la persona solo piense en ese problema. Si es una enfermedad, lo mismo. Piense solo en la enfermedad. Y mire que me duele, y mire que esto, y mire que esto, lo otro, y me duele, y no me gusta, y me sigue molestando, y no me sano, y qué será, por qué esto, y piense, y piense, y piense, y piense. ¿Será una maldición generacional? ¿Será que mi papá y mi mamá también lo tuvieron? ¿Será que mis abuelos lo tuvieron? ¿Qué pasará? ¿Por qué será? Y el enemigo feliz que nosotros estemos así, torturándonos con nuestros mismos pensamientos. Y para rematar, él viene y mete cizaña. El diablo viene a meter cizaña en nuestros pensamientos, a lo cual le llama dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego vienen, o sea, esos pensamientos nocivos donde hace que la persona piense más y le mete la cizaña, o sea, le meten veneno. Si la esposa le fue infiel o el esposo le fue infiel, entonces le mete la cizaña. Sí siente desconfianza, pero le mete la cizaña. Eso está llamando preciso a otra. Mira el celular, debe estar hablando con la otra. La cizaña del diablo, ¿sí o no? Y eso hace que la persona no tenga paz. ¿Qué es lo contrario de la paz? ¿Qué creen ustedes que es lo contrario de la paz? El pleito, la pelea, la contienda o guerra. O también el tormento. Todo eso es lo contrario a paz. La pregunta es, ¿estás atormentado? ¿Te sientes atormentado? ¿Te has vuelto agresivo y violento? Hay una persona que se pueden volver agresivos y violentos. Maltratadores. Maltratan a los demás con sus palabras o con sus hechos o acciones, ¿cierto? Y demuestran o muestran con sus acciones que no tienen paz. Porque una persona que tiene paz dentro de su vida no es violenta, ni sus palabras son agresivas, ni violentas. O sea, que no maltrata a nadie ni física ni psicológicamente. Porque ahora hay maltrato físico y psicológico, ¿cierto? Entonces, una persona que no tiene paz va a ser agresiva. Esa es una característica de una persona que le falta la paz de Dios. Es conflictiva y se atormenta a sí mismo, al tal punto que quiere morirse. Porque no tiene, ¿qué? Paz en su vida. Y solo piensa, pero no piensa en Dios, esa persona. Y Dios dice, si tu pensamiento persevera en mí, dice el Señor, te guardaré en ¿cuánto? En completa paz. Uy, ¿cómo así, Señor? Si yo empiezo a pensar más en ti que en el problema, tu paz me empezará a llenar. Exactamente. Y te guardaré en completa paz. Pero necesitas poner la confianza en Dios para que pienses en Él. Porque uno piensa más en soluciones, o la persona piensa más en soluciones humanas. Si es finanzas, fulanito me ayuda, fulanito,
y llama al uno y llama al otro. ¿Será que este me puede ayudar? ¿Será que este me puede prestar? ¿Será que este me puede fiar? O más bien voy a hacer un préstamo en el banco o voy a hacer eso lo otro. Y si no le sale por aquí, por allá, todos son unos falsos, todos son unos faltones, faltos de misericordia, porque no le ayudaron. Y esa persona, por no estar pensando en Dios, sino se pones a mirar a los hombres, se metes a buscar en los hombres, y cuando no ve una buena ayuda, ve que no le pueden ayudar como a él quiere, entonces todos son falsos, todos son faltones. Se desilusiona de todos y se vuelve como la persona agresiva. Ya no va a pedir, va a exigir que me tiene que dar. ¿O no pasa así? Esa persona ya perdió la paz. Una persona que no pierde la paz espera en Dios y le pide es a Él y alza su mirada es a Dios y empieza a pensar ¿quién me puede salvar? ¿Quién más sino Dios? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Cuántos ponemos nuestra confianza en Dios? Pero ahorita es fácil decirlo. Pero cuando estamos en los problemas, ¿será que sí? Y tan fácil que es aconsejar, ay ya hombre, deje esa renegadera, chilladera, ay más bien confía en Dios. Pero porque usted no está en los zapatos de esa persona. Tan fácil que es juzgar a alguien por cómo se siente. Pero si tú estuvieras pasando lo mismo, ¿qué pasaría? Una mujer que está angustiada, está desesperada, atormentada, ya se está volviendo agresiva y violenta, porque su esposo la traiciona continuamente. Ahí está, la maltrata. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Confía en Dios, hola. Es que dice, sí, qué cosa. Y Dios le dice, oye, espera un momento. ¿Te gustaría que te pasara lo mismo a ti? A ver si entiendes a esta mujer. ¿Cómo así? Uy, no. Entonces, ¿por qué la juzgas de esa manera? Más bien, ¿por qué no la aconsejas? ¿Por qué no más bien oras? Para que esta persona se le quite el tormento y haya paz en su vida. ¿Cuántos somos así? Diga, el pacificador, el que tiene paz, va a llevar a paz a los demás. ¿Cuántos lo creemos? No al conflicto. No, eso quítele todo. Espera un momentico. Usted no se va a quitar, tiene que quitarle la mitad, porque si no es otra vieja con la que está, digo, es otra mujer con la que está. ¿Le va a quitar todo? No vaya y consígase un abogado. No sé, mijita, vaya y pleitee, pelee. Consiga un abogado, usted no se deje quitar nada, vaya y hágale allá. Y deje ese tipo que no le conviene. Esos son los consejos de una persona que no transmite paz, sino que guerra, pelea, pleito. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene paz, que transmite violencia, pleito. Todo es con pelea, con agresividad. ¿O no es así? Así pasa con los hijos con los padres con los hijos, la esposa con el esposo con la esposa. Hay hijos que pleitean con los papás, se la pasan peleando. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi mamá. Y se les hablan algo que... Y dan a contestar. ¿Por qué? Porque ya están agresivos, violentos, empiezan a volver agresivos con sus contestaciones. Le dan al papá, no le respetan, no respetan la autoridad. ¿Saben por qué? Porque falta ¿qué? Paz. La paz de Dios. Cuando no hay paz, hay agresividad, hay violencia. Sus palabras son ofensivas, violentas. Pero cuando no, una cosa es hablar con autoridad y otra cosa es ser violento con las palabras.
Y el violento con las palabras, cuando le hablan con la autoridad, ya confunde. Usted me está hablando mal, mire. No, el que está hablando mal es usted. Usted es el agresivo. Entonces, Dios empieza a decirnos, ves, hijo mío, la paz la necesitamos todos. Y el único que nos la da es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan 14:27 dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién habla ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a nuestros corazones, lo primero que va a hacer es llevarnos a la paz. Pero ojo, que es un proceso en el que yo puse mi confianza en Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Y cuando llegó Jesucristo a mi vida, empieza el proceso de la paz en mí. Una persona que tiene a Cristo empieza ese proceso. O sea, no es de una vez que ya se volvió, sino que en la medida que la persona deje obrar a Cristo, va a empezar a tener también paz en su interior. Amén. Y esa paz que Dios dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo. Porque el mundo es una paz externa, no es la paz interna, sino la externa. Dios nos da es una paz interna, donde nos vamos a sentir bien, que nos va a guardar en completa paz, así haya tormentas por fuera. Amén. Y esa paz se logra haciendo la justicia de Dios. Porque el mismo Señor nos aconseja también más adelantico en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En el mundo qué nos va a pasar? ¿Tendremos qué? Uno no quiere, yo no quiero tener aflicción, pero el Señor Jesucristo nos va diciendo, yo te estoy hablando algunas cosas, mi palabra, para que tengas paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilo que de todas esas aflicciones yo te libraré. Tranquilo que yo ya vencí al mundo y si yo lo vencí, tú lo vencerás porque yo estoy en ti, dice el Señor Jesucristo. Amén. Entonces empieza el proceso. Cuando viene Jesucristo a nuestra vida, Jesucristo, ¿qué es? El gran yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. ¿Quién es? Jesucristo. Pero también Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces, cuando viene Jesucristo a mi vida, el Espíritu también de Dios viene a mi vida y empieza a llenarme de sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto tiene paz. Mire lo que nos dice Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Miren lo que dice. Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Uy. Diga, si yo siembro justicia, ¿qué va a pasar en mi vida? Dios me guardará en completa paz. ¿Qué le pasa a una persona si siembra injusticia? ¿Se han visto las personas que piden paz y no reciben? Porque Dios le dice, es que primero viene mi proceso. Cristo entra en tu vida, el Espíritu de Dios, y te llena de mi sabiduría y te lleva a hacer justicia, a sembrar justicia, dar el fruto de justicia para que tengas paz y lleves paz a los demás. ¿Cómo así? Sí, la justicia de Dios, que es obedecer su ley, sus mandamientos. Hacer lo correcto, hacer el bien.
Y cuando una persona hace el bien, ¿qué va a hacer? ¿De qué se va a llenar? De paz. Siembra justicia y recibirás paz. Amén. Siembra injusticia, a ver cómo te quedan, cómo empiezas a hacer. Una persona rabiosa, iracunda, que se atormenta a sí mismo con pensamientos y no tiene paz en su vida. Hasta el punto en que no tiene deseos de vivir, porque el diablo lo lleva hasta ese punto. Hasta el punto el diablo le dice, eso, suicide. O sea, cábese usted, que usted no. ¿Sí o no? Aquí usted está perdiendo el tiempo aquí en este mundo. Y tendrá paz si muere usted tiene paz. Se equivoca. Porque la persona dice que este es un infierno, pero resulta que el verdadero infierno es el que le está esperando. Sí, se atenta contra sí mismo. Y en lugar de paz, va a tener tormento eterno. Y ahí es lo que quiere el diablo para el ser humano. ¿Ven? Por eso te dice, hijo mío, hija mía, te voy a llenar de mi sabiduría. Porque si tienes celos y amargos y contención en tu corazón, no mientas contra la verdad, porque esa la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y perturbación, allí hay toda obra perversa. Uy, Señor, ¿cómo está tu corazón? Lleno de celos, de amargura, de contención. Y es que me la va a pagar, y es que me va a hacer, y es que me... ¿Se han visto las personas que se quieren vengar? Es una persona que tiene paz en su corazón, que está haciendo justicia, que está haciendo la justicia de Dios, que está sembrando la justicia, que está dando el fruto de justicia para paz. No. ¿Tiene sabiduría esa persona? No. Una persona vengativa le falta la paz de Dios. Olvídese que así diga que es cristiano. No le creas. Esa persona, una persona así de vengativa, no está dejando obrar a Cristo en su vida. No está dejando obrar la sabiduría, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin hipocresía. Se ríe, pero por dentro, es que me las paga. Le voy a hacer creer que estoy bien, pero está maquinando. Está pensando cómo me desquito. Venganza. Y la palabra nos manda a que nos vengemos o que no paguemos mal con mal, sino que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, procura estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Uy, Señor. Entonces, cuando una persona medio cualquier cosita que le hacen, inmediatamente se venga. ¿Y usted por qué? Porque él empezó y me hizo yo también. Que se encuentre, yo no soy ningún bobo. Me hace yo también. Que le duela como a mí me dolió. Ya. A usted le falta la paz de Dios y la justicia. Porque usted está haciendo su propia justicia. No está dando la justicia de Dios, que es vencer el mal. ¿Con qué? Con el bien. Que es hacer la justicia de Dios, o sea, obedecer los mandamientos de Dios. Y uno de ellos es: no pagues mal con mal, no te vengues. No te aproveches de otros. ¿Se han visto los que les gusta, se la pasan de vivos? Que ellos mismos dicen: el vivo vive del bobo. Pero también la palabra de Dios dice: no te pases de bueno y no te pases de tonto. Pero también dice: no te pases de listo ni te pases de malo. Los que se pasan de listos recibirán su retribución de vida. Y el que se pasa de malo también, de parte de Dios. Tranquilo, que Dios sí hace justicia. Amén. Pero que se quieren aprovechar este es muy generoso, este es muy bobo, este es como tonto. Venga, nos aprovechamos de este. ¿Cierto?
Y si la persona trata de reaccionar, no, disculpa, pero es que usted está como aprovechándose de mí, ya que se creció, ya que se las da, porque tiene, ya me va a humillar o qué, y ya, él es el bravo. Los que están aprovechándose son los bravos. Porque el agresivo, una persona agresiva que pide con agresividad, es una persona que no tiene paz. Lo mismo, a Dios vas a pedir allá con agresividad, a exigirle, es que me tienes que dar, Señor. Ve allá con Dios con agresividad, a ver cómo te va. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ellos piensan que la única manera de conseguir las cosas es con agresividad, con violencia, tratando mal a los demás. Y así no es. Así no es. Hasta tienen expresiones fuertes cuando se les salta la ira. Por eso en el mismo Santiago, aquí nos dice el Señor, mire mi sabiduría cómo es, sin hipocresía. Ojo, que Dios sabe lo que está atrás tu corazón haciendo, las intenciones de tu corazón Dios las conoce, tal vez los otros no conocen, nosotros no podemos ver las intenciones de ningún corazón, pero Dios sí. Amén. Está ahí, pero porque le quiere sacar algo. No es porque realmente te aprecie. Pero ¿quién sí conoce bien eso? Dios. Nosotros no. Que me lo puede revelar. Amén. Y si me lo revela, no va a tener que tener cuidado con X o Y personas que Dios me esté mostrando. Pero no para entrar en guerra con esas personas. Sino, cuidado. Sin insultar. Sin denigrar. Sin maltratar, sin volverme agresivo. Amén. Pero sí, con autoridad, sin pasarme de tonto, ni pasarme de bueno. Amén. Pero corrigiendo cuando toca corregir el pecado. Amén. Porque no podemos permitir tampoco el pecado. Pero debemos corregirlo con mansedumbre, con humildad. Con amor, sí, que se nos ve la autoridad, que una persona se enojó, sí, pero cuando una persona tiene la ira, en la ira del hombre, ¿qué pasa? En el mismo Santiago 1, 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ustedes son personas que cualquier cosa las altera porque andan en una amargura que todos no disfrutan nada y todos los altera y todos los molesta. Entonces la expresión de ellos es déjenme en paz, lárguense todos, déjenme en paz. Esa persona necesita la paz de Dios. Déjenme en paz. Entonces si se van todos, ¿va a tener paz? ¿Sí? Si se divorcia va a tener paz. No. Y si tú has dicho esa frase, déjeme en paz, es porque te falta paz. Amén. A veces uno está con casi que ya pierde la paz. No que la haya perdido. Porque si una persona pierde la paz, se vuelve muy agresiva, violenta, con las palabras, con las acciones. Insulta, ofende, maltrata. Quítese de acá, eche para allá. Así, es que empieza. Eso es maltratar. Pero yo no he dicho grosería. Es que cuidado se le dice la nenita. Como porque le dije allá que no sirve para nada, ya está chillando. Cuidado, se les dice algo. Pero es que como usted les habla, ¿cierto? Venga, vaya, haga eso. Rápido. Es que usted sí no sirve para nada, ¿no? Es que lo veo como muy lento. Mira más rápido las cosas. Hombre tenía que ser. Mujer tenía que ser. ¿Ven? Y la persona que está maltratando no sabe que está maltratando, no se da cuenta
que está maltratando y que esa persona no está transmitiendo paz, está transmitiendo es que ira, porque está irado, fastidiado con el que quítese, lárguese, váyase para allá. Vaya usted, vaya y haga, en vez de decir, oye, me haces un favor, vas y me haces esto y aquello. No, quítese a que vaya, tráigame eso rápido. Hágalo, ya no alegue. ¿Esto qué es? Y así le hablan a la autoridad. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Cierto? Nosotros tenemos que aprender a tener la paz de Dios. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo la logramos? Diga, con Jesucristo, que me da paz, con la sabiduría de lo alto, que tiene, ojo, ¿qué es lo que tiene la sabiduría de lo alto? Justicia. Tiene paz, justicia. O sea, que obedezco la justicia de Dios. Doy fruto de justicia. Y una persona que hace la justicia de Dios tendrá la paz de Dios. Una persona que hace injusticia no tendrá la paz de Dios. Por eso el título de la enseñanza es paz y justicia, porque van muy ligadas. Amén. Entonces, si tú estás pidiendo a Dios, Señor, paz, necesito paz, Dios le dice, pues haz mi justicia. ¿Y cómo lo hago? Deja que Cristo obre en ti, que el Espíritu de Dios obre en ti. Amén. Búscame más en oración. Llénate más de mí, te dice el Señor. ¿Has abandonado la oración? ¿Has abandonado la lectura de la palabra? Por eso tus pensamientos no son casi para Dios, sino son pensamientos es más para el mal. Con ira. Una persona con ira, ¿cómo hace? Ya tomé la decisión de largarme. Ya tomé la decisión de espere, cálmese. No que me calme ni que nada. No obra la justicia de Dios ahí. Pero los que obramos en la justicia de Dios, habrá paz. ¿Por qué? Porque aunque nos enojamos y se nos nota, no vamos a desobedecer a Dios. Airaos, pero no pequéis. Se me notó el enojo y es que se me tiene que notar, porque si uno es cabeza autoridad y si hay que corregir, se debe notar que estoy enojado, pero no iracundo. O sea, no, estos garanten el celular y ustedes que no me entendieron y pum, tira el celular y lo rompe. Pega un puño en la pared o en esto y todo. ¿Eso estará bien? Tiene algo en la mano y lo tira, que estoy harto. ¿Estará bien eso? Pues sí, porque se está desahogando. Está sacando la ira. Pero mal. ¿Qué le falta a esa persona? ¿Qué le falta a esa alma? Esa alma está torturada por el mal, por el enemigo. Esa alma necesita de Cristo, necesita del Espíritu de Dios. ¿Y el fruto del Espíritu Santo cuál es? En Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si notemos como dice aquí el Señor. El que tiene a Cristo, la sabiduría de Dios lo llena. Empieza a obrar en justicia para tener paz. Y llena el Espíritu de Dios y me llena de su fruto, el cual una de las características del fruto es paz. Entonces Dios le dice, esa persona está así porque persevera sus pensamientos es a Dios. Porque una persona que persevera en sus pensamientos con Dios no se olvida de las cosas de Dios. Por ejemplo, va a comer y se olvida de orar y de dar gracias a Dios por ese alimento y pedirle a Dios que lo bendiga y lo santifique. ¿Sí? No, ¿no es cierto? Pero el que no persevera sus pensamientos con Dios, ¿será que le puede olvidar orar? A veces se le olvida, ¡ay, la reunión! ¿Hoy qué es? Hoy toca la reunión, ¿no? Andan harto que piensan en Dios, ¿no? En la palabra de Dios. ¿Cómo van a obedecer los mandamientos de Dios si casi ni lo saben?
¿Cómo van a hacer la justicia de Dios para tener paz si ni siquiera oran ni leen la palabra? O sea, se les olvida. ¡Ay, se me olvidó! Pero lo de Dios se le olvida. Dios te dice, cuando tu pensamiento persevere en mí, te guardaré en completa paz. Amén. Porque solo una persona que su pensamiento persevera en mí, dice el Señor, es aquel que tiene a Cristo y el Espíritu de Dios. Amén. Y está siempre pensando en la justicia de Dios. O sea, que cuando viene el enojo de la persona, piensa, no, la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Entonces, no voy aquí a... ¿Sí? ¿Su pensamiento en dónde está? En Dios. Que le falta plata, Entonces piensa, espera un momentico, me estoy desesperando, Pero no, espere. Antes de ponerme a pedir prestado, fiado y no esperar en Dios, más bien voy a orar. Porque la palabra de Dios dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y que todo lo que yo pida en oración creyendo, lo recibiré. Entonces, ¿sí? Uno empieza a pensar es en lo que dice Dios, en la palabra de Dios. Amén. En los momentos más angustiantes debemos pensar en lo que dice la palabra de ese momento que estoy pasando malo, de ese problema. ¿Qué dice la palabra de Dios de ese problema? Dice que me va a suplir todo lo que me falta. Dice que me va a guardar en completa paz si perseveran mis pensamientos hacia Él. Y para eso necesito la sabiduría de Dios, a Cristo en mi vida, al Espíritu de Dios. Y Él me va a guiar a hacer la justicia de Dios y a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ven? Algunos piensan que una persona cuando se ve medio angustiado, creen que ya no tiene paz. No, el que no tiene paz es el que se vuelve agresivo y violento. Ese sí. Y el que se precipita a hacer algo sin que Dios le haya dicho. No espera en Dios. Entonces, que quiere comprar algo y se lo compra y no esperó en Dios, se endeudó o se gastó todo y ahora no tiene cómo ni para comer. Entonces, Dios le dice, ¿por qué? Porque la ira es la que te impulsó, la rabia, no mi paz, no mi justicia. Amén. O sea, obtienen las cosas, pero después están torturados. Yo la obtuve porque me tocó a mí, porque es que aquí nadie se compadece de mí. Me tocó pedir prestado, me tocó pedir fiado, me tocó no sé qué, me tocó hacer no sé cuántas. Porque aquí todos son una manada de inmisericordias, fariseos, faltones. Y anulamos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. En vez de alzar sus ojos al cielo, en vez de alzar sus ojos a Dios, y Dios te dice, y pídeme a mi hijo que yo tengo aquí abundantemente y sin reproche, tengo riquezas en gloria, aquí no se agotan. Y te atiendo de una vez, aquí no tienes que hacer fila. Amén. Donde la fila es donde algunos se desesperan. Y me alargo, ya no. Esperen, si ya está haciendo la fila. En cambio, con Dios no hay filas. Solo tengo es que en todo momento, en cualquier lugar, tú puedes clamar a tu papi, a tu Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndole al Espíritu de Dios que me guíe para pedir como conviene. Porque a veces no sabemos pedir como conviene, ¿cierto? Pero el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles ante el Padre para guiarnos a pedir correctamente. Y Jesucristo intercede por nosotros. No hay nadie más que interceda por nosotros ante el cielo. Solo nuestro Señor Jesucristo. Nadie más tiene autoridad para hacerlo. Solo Jesucristo. Y si te dijeron que alguien más puede interceder por nosotros en el cielo, te engañaron, te mintieron. Amén. Solo nuestro Señor Jesucristo es el que debemos pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en los vellitos pequeños estamos hablando de eso de pedir correctamente. Esa es una de las maneras. Amén. Y Dios te dice hoy, hijo mío, si vienes a mí y me pides correctamente, créeme que te supliré. Yo te enviaré
Hasta algunos dirán, uy, yo lo vi a usted ya clamando, porque estoy pidiendo correctamente. Dios manda provisión, manda bendición a aquel que piensa es en Dios y le pide es a Dios. ¿Cuánto lo creen? Y manda la bendición porque está perseverando es en Dios. Aunque llega un momento en que a veces uno siente que ya está perdiendo como la paz, pero no se ha ido. Dios dice, no, mi paz no se va, ahí persevera, ahí será. Porque si la pierdes, créeme, que te meterías en deudas, te meterías en fianzas, créeme, que insultarías a tu esposa, a tus hijos y a todos. Les pegarías unos insultos hasta con groserías, hasta quién sabe qué romperías por ahí, o patearías. Si el perrito se atraviesa por el gatico, por ahí, el patadón, ¿qué culpa tiene el animalito? ¿Cierto? Entonces Dios te dice hoy, ¿te gustaría tener esta paz de Dios? ¿Que te guarde en completa paz? Yo sí, pero ¿cómo? En el proceso que te estoy diciendo. Si tú no tienes este proceso, va a ser complicado. Si tú no buscas a Dios, si no tienes tus pensamientos en Dios todo el tiempo, va a ser complicado que tú tengas esta paz. Amén. Solo la tendrás con esto, haciendo la justicia de Dios, buscando a Dios de todo corazón todos los días y teniendo mis pensamientos todo el tiempo del que no que se me olvidó. Ay, se me olvidó. Ay, tocaba diezmar. Ay, ¿verdad que el diezmo? Yo no he dado el diezmo. O sea que yo sí diezmeo, ¿no? Ay, Dios mío. Algunos andan por pura misericordia de Dios, porque sus pensamientos están más hacia otras cosas que hacia Dios. Entonces, por eso cada situación que se nos presente, vamos a pensar, ¿es que en quién? ¿En la situación o en Dios? Que me resuelve esa situación adversa. Amén. Por eso la palabra de Dios va a estar de continuo en mi boca y en mi mente, en mis pensamientos. Josué 1:8, ¿qué nos dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Ay, gloria a Dios! Una persona que continuamente está hablando la palabra de Dios es porque continuamente está meditando en ella. Amén. Y siempre que está pensando dice, no, este es un mandamiento que Dios dice que no. Uy, no, aquí Dios en su palabra prohíbe esto y lo otro. Uy, no. Entonces es una persona que está constantemente pensando en Dios, en sus mandamientos. Se llama meditar. ¿Medita de cómo? De día y de noche. ¿Para qué? Para guardar. O sea, para obedecer. O sea, para dar fruto de justicia. Para que tenga paz en mi vida. Entonces, una de las cosas que me dice el Señor, si tú no tienes paz en tu corazón, pregúntate en qué estás desobedeciendo a Dios. Porque el pecado es una de las cosas que más produce impaciencia y produce tormento. El pecado. Y que la persona se vuelva agresiva y violenta. ¿Qué es lo que produce? El pecado. El hacer la justicia de Dios, el bien, a través de Cristo y su Santo Espíritu, ¿qué me hace? Paz. El pecado, violencia, tormento, agresividad. ¿Qué quiere conseguir toda esa la brava, las malas? ¿Sí? Y así no es. O con avaricia. El amor al dinero. Por amor al dinero es capaz de no obedecer a Dios. No obedece a Dios porque está detrás de dinero. Y no le importa cómo conseguirlo, así sea desobedeciendo a Dios. Agradando a otros para que me den. En lo malo. Pues no, hombre, ¿qué estás haciendo? Te dice el Señor. O le dice el Señor a esa persona. Agrádame a mí. Que el que da soy yo.
que el que nos suple es Él, dice el Señor, no el hombre. Yo uso a los hombres, pero el que da soy yo, dice el Señor. Mírame a mí, búscame a mí. No te me desilusiones de los demás porque vas a estar en guerra con ellos. Mujeres entrando en guerra contra los hombres, hombres contra las mujeres, pueblo contra los gobernantes contra el pueblo. Y unas guerras constantes. Vamos a derrocar a tal, vamos a tumbar a tal, vamos a no sé qué. Y es pura agresividad, pura violencia. Derrocar, quitar, tumbar, ir, demandar, insultar. Unos memes insultantes. Y dice, oye, ya, cálmate y recibe mi paz. Amén. Y empieza a bendecir a tus gobernantes. A todas las naciones del mundo bendícelas. Especialmente a Israel. Amén. No es solo orar por Israel y bendecirlo. A todas, especialmente también nuestra nación, Colombia. El que tiene esa paz no va a orar que caiga fuego del cielo y consuma esta nación y que todos se mueran. No, ¿qué es esa oración? Hola. Así no vamos a orar. Si no vamos a orar es que la paz de Dios esté en todos. Así haya guerra, así hayan conflictos por aquí, por allá, porque hay conflictos en el hogar, hay conflictos en el trabajo, con los compañeros, con los entre hermanos, en el hogar, con la familia, o sea, la esposa con el esposo. Un montón de conflictos, peleas, pleitos, aquí y allá, hasta que Dios le dice, necesitan mi paz. Amén. Y empieza a llegar con Cristo, con su sabiduría, con la llenura del Espíritu Santo, ese fruto, y haciendo el bien, haciendo lo correcto. Tú no esperes haciendo injusticia que tengas paz en tu vida. No esperes para nada eso. Pero empieza a hacer justicia y verás. Como si esa sabiduría de lo alto empieza a obrar en ti. Cómo empiezas a pensar más en Dios y a tener tus pensamientos más hacia Él, y verás cómo que ya no se te olvidan las cosas de Dios, sino que las tienes siempre presentes. Amén. Y obviamente si yo tengo siempre a Dios presente, aunque venga la angustia, Dios nos da una promesa, porque el Señor Jesucristo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Una cosa es que yo me sienta afligido, angustiado, a que perdí la paz. Ojo lo que estoy diciendo. ¿Será que una persona se puede sentir afligida aunque tenga paz? ¿Ustedes qué creen? Sí. Solo que el enemigo la va a afligir tanto que le quiere robar esa paz. Al punto que la persona diga, no más, no aguanto más, y explota, y estalla mal. Contra los demás y contra sí mismo, hasta el punto de hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otros. Amén. Entonces Dios te dice, hijo mío, mire lo que yo te prometo, que de todas esas angustias, de esas tribulaciones, de todo eso que el mundo trae, yo te libraré, yo te guardaré. Amén. En el Salmo 34, 17, nos dice así la palabra de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes claman? Aquí no solo dice clama a Dios y Él te librará de todas sus angustias. ¿Quiénes claman? Los justos. O sea, el que está obedeciendo a Dios. Los que están pensando en Dios. ¿Y quién más me puede ayudar sino Dios? ¿Puedo acudir a Él? ¿O es que ya la última opción fue Dios? No, dice, mi primera opción siempre será Dios. Siempre. Debo buscarlo a Él primero. Amén. No de segundo, no de tercero, no de quinto o de último. No, primero es Dios. Él, el Señor. Amén. Y cuando lo hacemos de esa manera, pues Dios te dice, claman los justos y Jehová oye, ¿y qué? Y los libra
de todas sus angustias. No dice de algunas, sino de ¿qué? De todas sus angustias. Hijo, yo te oí, recibe mi bendición. Hijo mío, escuché tu clamor porque eres justo. ¿Y por qué soy justo? Porque Cristo me hizo justo gratuitamente con su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos justificados gratuitamente por su sacrificio, por su gracia, por mi fe en Él. Y porque está en mí, entonces yo obedezco a Dios y hago la justicia de Dios. Entonces por eso soy justo. Amén. Y claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice, cuando tú te sientas así, solo tienes que clamar a mí y yo te llenaré de mi paz y te quitaré tu esa angustia y te supliré eso que tanto estás necesitando. Amén. Pero, ¿esperarías en mí? Amén, Señor. ¿Cuántos podemos decir, sí, yo espero en ti, Señor? ¿No te precipitarías a hacer lo malo? No sé. ¿Quieres ver un milagro? Sí. Entonces no te divorcies. No lo hagas. ¿Cómo supo, pastor, que yo me estoy? Dios te dice, espera en mí. ¿Qué vas a hacer, Señor? Si tu pensamiento persevera en mí, tendrás paz. Y verás milagros. Y verás cómo has clamado, yo te libraré de todas tus angustias. Pero de una manera asombrosa, milagrosa, que uno mismo quedará, wow, Señor, valió la pena esperar en ti, porque algunos ya esperamos mucho, esperar más. Pues Dios te dice, pues espera otro poco, porque si ya esperaste mucho, ¿por qué no esperas lo poco? Amén. Y oremos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Nos has dado paz, Señor. Nos estás enseñando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú nos quieres guardar en completa paz y tu justicia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que crean, repitan conmigo. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por la palabra que me has dado. Gracias, mi Señor, porque tú dices, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Si escuchaste estas palabras, es para que tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que escucha mi palabra, búscame, te dice el Señor. Y repite, Señor Jesucristo, te doy gracias por hacerme justo con tu sacrificio, gratuitamente. Señor Jesucristo, perdóname por mis pecados, porque sé que el pecado me lleva al tormento, a no tener paz en mi vida. Ayúdame a librarme de todos mis pecados y límpiame y perdóname, Señor Jesucristo. Y ayúdame, Señor, que tu paz me llene totalmente. Guárdame en completa paz, porque aquí en adelante mis pensamientos van a ser hacia ti. Aunque esté en angustia, aunque a veces parezca que es imposible algo, te buscaré a ti, Señor, porque en ti he confiado. He puesto mi confianza en ti eternamente, Señor. Porque tú eres mi fortaleza, la fortaleza de todos los siglos. Gracias, Señor, por fortalecerme. Gracias por ayudarme a seguir adelante y no desmayar. Gracias, porque en tantos momentos tú me has ayudado, Señor, y me seguirás ayudando. No sé en qué momento estás pasando, pero dile, Señor, gracias por librarme de esta angustia o de estas angustias. Gracias por darme paz y por llevarme a hacer tu justicia, Señor. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Gracias. Levanten las manos todos y reciban la justicia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que te guarden todos los días
Y aunque vengan tormentos, aunque vengan tormentas, problemas, mi paz estará allí. Y no te permitirá hacer lo malo, porque sembrarás siempre en justicia para recoger paz, te dice el Señor. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.